Buenas noches a todos. Antes de comenzar esta charla con ustedes, quisiera agradecer a los organizadores de este foro chat, Marisela Valero, Mayu Pisani y Kiko Sierra, por darme esta gran oportunidad de tratar un tema en el cual he estado involucrado buena parte de mi vida. Como todos ustedes saben, la cultura es algo que va cambiando con el tiempo y la relación de nuestra cultura con la biodiversidad que está presente alrededor nuestro y cómo esta biodiversidad es llevada a cabo mediante o tratada mediante los programas educativos en los cuales nos estamos formando en nuestras escuelas, liceos y universidades, también ha cambiado. Esa relación ya no es la misma de cuando, por ejemplo, uno comparaba a un joven de los años 50, que en esa época los ambientes urbanos no estaban tan desarrollados como ahora, no había tanta pérdida de biodiversidad, no había tanta desconexión del mundo natural con la cotidianidad. Esto, por supuesto, tiene un impacto en la manera de nosotros ver el entorno que nos rodea, ya sea desde el punto de vista de plantas y animales, pero también el cómo vemos las montañas, cómo vemos el clima, o sea, toda una serie de factores que por ese cambio cultural, por ese avance o desavance en algunos casos de la educación, nosotros vamos viendo cómo vamos perdiendo contacto con esa naturaleza, ¿no? Por supuesto que hay sus excepciones, pero en buena parte de nuestra sociedad eso está ocurriendo, una desconexión entre la biodiversidad que nos rodea y nuestra cultura. Cuando esta situación la llevamos a los centros urbanos, todavía es peor. Está comprobado que aquellas personas que viven en áreas rurales o en áreas con poco desarrollo urbano, es mucho más afectiva la relación que tienen esas poblaciones con la naturaleza. El mudarse hacia las ciudades, hacia centros urbanos, aparentemente nos separa o nos desconecta de esa biodiversidad tan maravillosa, en donde hay una serie de especies, tanto animales como vegetales, que están interactuando con nosotros, que muchas veces las desconocemos, primero porque muchas veces han sido desplazadas de estos centros urbanos, y a veces también porque simplemente están en lugares donde muy pocas personas tienen acceso para observarlas. Dentro de la diversidad de animales que habitan en los centros urbanos, los insectos son el mayor componente, el componente más importante. Y estos insectos pueden ser potencialmente peligrosos, básicamente por dos razones. La primera es ser vectores de enfermedades. Es muy común y muy frecuente que nosotros oigamos cómo los mosquitos nos fastidian mucho en nuestras casas y a veces olvidamos la cantidad de enfermedades que ellos puedan transmitir. Fíjense ustedes que, por ejemplo, si uno busca cuál puede ser el animal que más muertes causa al año, los mosquitos ocupan ese lugar, básicamente por transmitir enfermedades como el paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, la chikungunya, el zika, enfermedades que matan a miles y miles de personas alrededor del mundo. Luego tenemos a chipos, unos insectos que están muy pero muy relacionados con centros urbanos, de la cual Caracas no escapa. Con frecuencia vemos en redes sociales cómo la gente pregunta si tal animal o cual animal es un chipo. A veces más o menos están ubicadas entre cómo o en qué grupo taxonómico pertenece ese animal que ellos están señalando como chipo, pero a veces los confunden con animales totalmente diferentes, como por ejemplo con escarabajos y escarabajos de gran tamaño como los arlequines. Luego están dos grupos de insectos, las moscas y las cucarachas, que se comportan más o menos de manera similar, y básicamente el problema que ocurre con ellas es que al estar en ambientes donde hay materia orgánica en descomposición, cadáveres de animales, alimentos dañados, la basura, por eso es tan importante que la basura sea recogida oportunamente en nuestros centros urbanos. Estos animalitos, al introducirse o al convivir con nuestros humanos en nuestras casas, básicamente transmiten un montón de enfermedades que las llevan básicamente en sus patas, y al tocar los alimentos o fuentes de agua las contaminan y luego uno puede llegar a enfermarse. Luego hay un grupo que no tiene tanta repercusión, pero sobre todo
particularmente en zonas rurales, aunque en muchas ciudades también lo hay, en Caracas a veces ocurre, en Maracay es frecuente cuando uno está en los parques, los tábanos. Los tábanos también son vectores de una gran cantidad de parásitos y bacterias que pueden enfermar de diversas maneras a los seres humanos. Y por último, las pulgas, que afortunadamente en los últimos años no han causado graves problemas, pero ellas son responsables de dos enfermedades muy importantes como el tifus y la peste bubónica, ambas de origen bacteriano, y que en una época causó gran mortalidad en muchísimos venezolanos. La segunda razón importante de por qué un insecto puede llegar a ser peligroso es la capacidad que tienen algunos de ellos de producir veneno. Dentro de este grupo sobresalen el conformado por las abejas, avispas, cigarrones y hormigas del orden Hymenoptera, las cuales son capaces de introducir o de inyectar veneno mediante el uso de una estructura denominada el aguijón, presente exclusivamente en las hembras de algunas especies, y que están conectados a este aguijón, que es parte del órgano con el cual las hembras son capaces de poner huevos. Ese órgano, ese aguijón, está conectado a una glándula de veneno. Cuando ellas se sienten amenazadas, o en algunos casos, especies que son cazadoras para dormir, para capturar a sus presas, pueden también inyectar. Pero en el caso de las que causan problemas al hombre, generalmente son especies que no son cazadoras, sino que tienen ese aguijón como mecanismo de defensa. El otro grupo importante es el que conforman las larvas de algunas polillas y mariposas. El caso básicamente que inicia todo el problema en estos últimos días en las redes sociales es una larva de una polilla, y que bueno, las polillas tienen ese grupo de polillas que están caracterizadas por producir veneno. Siempre esos venenos, o generalmente en la mayoría de los casos, está asociado a estructuras en el integumento, en la piel del animal, básicamente relacionados con pelos o setas, muchas veces de aspecto agresivo, a veces tiene la forma como un pequeño pinito, y estos pelos o setas están conectados a glándulas. Muchos de ellos, las glándulas no tienen una abertura en el pelo, sino que cuando ese pelo, espina, penetra la piel de la víctima, se parte, y en ese momento es que el veneno fluye al interior del cuerpo de esta persona, ¿no? Entonces recuerden, larvas de polillas y mariposas, pero principalmente larvas de polillas, no de mariposas. Y por último hay un grupo de escarabajos, el que está ilustrado en la lámina, es lo que llaman una cantárida. Básicamente mucha gente no cree que son escarabajos, y son escarabajos que pueden causar serios problemas por producir fuertes irritaciones, sobre todo al final del año. Generalmente noviembre y diciembre es el momento donde ellos más aparecen en varias regiones de Venezuela, y al caminar sobre nuestro cuerpo y nosotros moverlo, aplastarlo, ellos liberan una sustancia muy muy irritante que es la pederina, y que causa estas tremendas irritaciones. En algunos casos parecerían quemaduras de segundo y tercer grado, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿son realmente peligrosos los insectos?, tenemos que asociar directamente esta pregunta con el número total de especies de este grupo que existen en la Tierra. Para que tengan ustedes una idea, se estima que el número más somero, el número más bajito que los investigadores han propuesto en cuanto al número de especies, ronda alrededor de los 3 millones de especies. Y aquellos que estiman que este número es mucho mayor, señalan que puede llegar a más de 20 millones. Cuando uno ve esta inmensidad de especies y piensa todas las interrelaciones que pueden existir con este grupo de animales y los ecosistemas naturales, los ecosistemas urbanos y por supuesto los ecosistemas agrícolas, es relativamente bajo la cantidad de problemas que nos están causando a nosotros desde el punto de vista de salud pública, de problemas que nos afecten directamente como seres humanos. No nos referimos allí a las relaciones económicas, por ejemplo, en el caso de plagas, que son inmensas las pérdidas por insectos en plagas. Por insectos plagas es muy muy grande el dinero, y de hecho muchas personas en el mundo pasan hambre por
el haber perdido el alimento que habían producido durante su cosecha y lo pierden por la acción de los insectos. Esto particularmente en los países africanos, en algunos países africanos es notable. Lo otro importante es que muchas de las especies de estos insectos que son peligrosos muchas veces no están asociados a su aspecto. Ese aspecto, por ejemplo, que ustedes ven ahí de la larva que está en la presentación en este momento, es una larva muy llamativa, ¿no? Y nosotros ya sabemos que los animales que tienen coloraciones llamativas, básicamente conformados donde el color amarillo, rojo o anaranjado está presente, indica o está allí para prevenir a los potenciales depredadores de que son tóxicos, ¿no? Esa larva que está ahí es una larva de una polilla muy común en amapola, en estas plantas del género Plumeria. Esa larva es muy llamativa, es tóxica, pero tóxica en el caso que un depredador se la coma, pero para nosotros no representa ningún problema de toxicidad. El problema puede ser si uno la manipula y no se lava bien las manos, se pasa la mano por los ojos. Estas larvas pueden producir una fuerte irritación en los ojos, cosa que me pasó a mí hace un montón de años cuando estaba en bachillerato. Estas larvas que siempre tienen estas coloraciones indican que son tóxicas, básicamente porque ellas toman metabolitos secundarios de las plantas de las cuales ellas se alimentan y la incorporan a su exoesqueleto, de manera de que si un depredador lo ataca, el sabor amargo, el sabor desagradable hace que el animal no lo ingiera. Por supuesto, en algunos casos el daño es muy grave, el daño que recibió, por ejemplo, de un pájaro que le dio un picotazo, pero ese pájaro va a aprender y la próxima vez que vea una larva igual no la va a tocar. Entonces recuerden que la peligrosidad es una característica relativa y que tenemos que tomar en consideración cuando estemos manipulando insectos. Vamos a comentar ahora un poco sobre larvas orugas, también conocidas popularmente como gusanos en Venezuela, que tienen características venenosas, que pueden ser venenosas para humanos y también para animales domésticos, ¿no? Dentro de este grupo, y son las que han estado causando mucho zozobra y estrés en estos últimos días, están las larvas de polilla. Las polillas no son más que mariposas de hábitos nocturnos, básicamente, aunque hay algunas polillas que pueden volar de día, pero la mayoría son de hábitos nocturnos. Muchas de ellas tienen sus cuerpos gruesos, con gran cantidad de setas o escamas, lucen como más peludas los adultos. Y en el caso de las larvas, ustedes tienen un buen ejemplo de las principales familias que pueden causar problemas en nuestro país. Entre ellas están la familia Saturnidae, que por cierto es la familia a la cual pertenece la especie que fue mal identificada, la Lonomia obliqua, que es la foto que está la primera arriba a la izquierda. Luego está la familia Megalopygidae, y esa que ustedes ven allí, Megalopyge lanata, es tal vez la especie que más accidentes causa en Venezuela. Nosotros hemos venido haciendo seguimiento ya por varios años y tal vez sea la más popular, si podemos usar esa expresión, dentro de los accidentes que ocurren a nivel nacional. Luego hay dos especies más abajo, los Limacodidae, el que está abajo a la izquierda y en el centro, animales muy muy llamativos, muy extraños y que también causan serios accidentes por rozaduras, ¿no? Y la última, no tan importante, pero en algunas personas sí producen algún tipo de problema, que pertenecen a la familia Artidae. Fíjense ustedes que todas ellas, una característica común que tienen es la gran cantidad de setas o pelos, a veces agrupadas en unas estructuras más rígidas, más gruesas, como unas especies de cachitos que se llaman escolos. Y esas pelos o setas están conectados a glándulas de veneno. Glándulas de veneno que originalmente no tienen una salida, sino que cuando son introducidas en la piel de la víctima, se rompen y en ese momento es que es vertido el veneno que es producido en una glándula. Generalmente son glándulas conformadas por una sola célula, y este veneno, al entrar en contacto con la persona que lo está recibiendo, o el animal que está siendo en ese momento picado por esa espina, llega y
inmediatamente, generalmente le produce un fuerte dolor. Todas ellas, generalmente de manera muy rápida, presentan un fuerte dolor, ¿no? Entonces es una manera de darse cuenta muy rápido y una manera de que el potencial depredador las deje quietas, no las siga molestando, porque el veneno es muy, muy rápido. En el caso de la mal identificada Lonomia oblicua, la que está arriba a la izquierda, esa larva tiende a vivir en grupos grandes, se agrupan, no andan individualmente, sino que pueden estar unidas en grupos hasta 50 o más individuos, ¿no? Y todas ellas con la cabeza hacia el centro. Entonces, cuando son molestadas, ellas levantan los dos extremos del cuerpo, tanto la cabeza como el ápice del abdomen, exponiendo a la potencial víctima al contacto directo con estos pelos. Cuando uno se pregunta por qué se generó tanta alarma y zozobra con estas larvas, la primera razón fue por haber ocurrido una incorrecta identificación de la larva o oruga involucrada en ese accidente o esos accidentes que pasaron en Caracas. De hecho, 2 de los accidentes aparentemente fue ocasionados por la misma larva, una larva del género Dirfia, pero posteriormente, tanto en otra persona más como en un perro, apareció otra larva de la familia Saturnidae del género Automeris. O sea, fueron básicamente 2 géneros de la familia Saturnidae las que inicialmente estuvieron en los problemas en Caracas. Y básicamente fue porque alguien, no sabemos quién, identificó incorrectamente ese ejemplar inicial, el que hoy sabemos que es una especie del género Dirfia, posiblemente sea Dirfia avia, lo identificó como Lonomia oblicua. Esta especie, Lonomia oblicua, no ha sido reportada hasta el momento en Venezuela. Por el contrario, la especie Lonoma aquelus, que es la segunda especie importante reconocida dentro del género Lonomia como causar casos de mortalidad en humanos, esa sí está reportada en Venezuela, está reportada básicamente en el oriente y sur del país, aunque no dudamos que algunas ejemplares de esta especie o la distribución de esta especie pueda llegar a la zona central del país. Básicamente no se han hecho estudios para esto y no sería de extrañar que pudieran estar en zonas cercanas, ¿no? Además, el género Lonomia es un género muy grande, con más de 60 especies, y aparentemente no solamente Lonomia oblicua y Lonomia aquelus son las causantes de estas fuertes reacciones alérgicas, sino que también existen otras especies. Pero lo importante es que todo se generó por una identificación incorrecta. Sumado a la errónea identificación de la especie involucrada en los 2 primeros casos ocurridos en Caracas, básicamente porque la persona que lo hizo no tenía experiencia, seguramente utilizó, como están utilizando muchas personas, herramientas disponibles en la web, como por ejemplo Google Lens o plataformas como iNaturalist, que son plataformas útiles, pero que tienen errores, que cometen errores. Y entonces aquí tenemos que llamar la atención de que cualquier persona no debe identificar, si no tiene la experiencia, sobre todo cuando son especies potencialmente que pueden causar potencialmente algún tipo de problema, ya bien sea en este caso de un problema de salud pública, pero también podría ser o tener relación con una plaga agrícola o con un enemigo natural que no ha debido entrar, una especie introducida, y esto puede causar seria alarma, ¿no? Entonces esto se magnificó por las redes sociales. Antes, si alguien cometía un error de este tipo, la posibilidad que se difundiera rápidamente de manera explosiva era muy reducida. Hoy, con el uso de las redes sociales, mucha gente en cuestión de prácticamente de minutos puede hacer correr una falsa información, como fue el caso de esta mala identificación, y muchas personas reaccionar. Esto, por supuesto, causa malestar, puede causar problemas de intranquilidad en la población. Por eso hay que ser muy responsables en el uso de las redes sociales. Nosotros siempre decimos que si antes había un loco que se le ocurría, y me perdono la expresión, que se le ocurría cualquier locura,
esta locura a veces quedaba entre los amigos que estaban en un sancocho o jugando dominó y no pasaba de ahí, de 4 personas. En este momento, esa persona con serios problemas de comportamiento se le ocurre semejante locura y la coloca en las redes. Imagínense ustedes el efecto que esto causa, ¿no? Entonces, las redes sociales han sido el mal uso de las redes sociales del origen de este problema ocurrido con estas larvas burbujas. Una de las razones de por qué la ciudadanía en general desconoce de la ocurrencia de este tipo de problemas con larvas de polilla, entre otras, es porque prácticamente no hay registro a nivel nacional de esta situación. O sea, si uno busca estadísticas de cuántos venezolanos sufren al año el efecto de una rosadura de una de estas larvas, prácticamente no va a conseguir esos registros. Muchas veces no se llevan a cabo. Y peor aún es que muchos de estos registros están basados en informaciones incorrectas, en determinaciones, en identificaciones incorrectas, ¿no? Nosotros, no hace mucho tiempo atrás, y gracias a un proyecto que tenemos con Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Aragua, que se llama Picamor, para atender picaduras, rosaduras y mordeduras de insectos y otros artrópodos, pudimos notar cómo, por ejemplo, en registros públicos se habla, por ejemplo, de una picadura de una abeja reina. Entonces uno le preguntaba, pero ¿cómo sabe usted que era una abeja reina? No, bueno, por el tamaño. Pero ¿qué tamaño tenía esa abeja reina? Resulta que cuando dicen el tamaño, describen el tamaño, eso es imposible que sea una abeja reina. Eso posiblemente sea un cigarrón o un abejorro de estos grandes. Entonces, la falta de un registro adecuado en los centros de salud es necesario, porque de esta manera ese conocimiento que genera esa información se puede pasar a la comunidad, se puede pasar a la sociedad, y la sociedad no aparece en un momento dado como totalmente desinformada, totalmente conociendo casos que son frecuentes pero que simplemente no son registrados, y son frecuentes sin tener graves consecuencias. Entonces, si uno lo pudiera tener de alguna manera, de disponer de esa información, uno podría estar más acostumbrado, si me permiten usar esa expresión, a este tipo de situaciones y que no causara la alarma que causó en días recientes. Otro aspecto que ayudó a la falta de información, a la falta de poder atender oportunamente el caso de estas larvas, es la ausencia o la falta notable de expertos y centros de investigación dedicados a la identificación de este tipo de organismos. Es por todos conocido como nuestras universidades y centros de investigación están atravesando serias dificultades en este momento. El número de personas ha disminuido notablemente dedicadas a la investigación en estos grupos, y esto hace que en un momento determinado el Estado venezolano no cuente con el personal necesario para atender este tipo de emergencias. Si uno hace un estudio rápido del número de taxónomos en los diferentes grupos con potencial médico que existen en el país, este número ha disminuido grandemente. Algunos de ellos simplemente porque se fueron del país. Afortunadamente, de estas personas que están fuera del país, vía redes sociales y vía telemática, todavía están haciendo una buenísima labor para la sociedad venezolana desde su sitio donde están en este momento viviendo. Pero sin embargo es necesario que estos centros de investigación sean reforzados con expertos en las áreas en la cual hay potencial de haber especies de importancia médica o especies de importancia agrícola, por mencionarles 2 casos, ¿no? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque es notable la disminución, como ocurre también en otras áreas del conocimiento en Venezuela, la disminución de personal altamente entrenado, altamente capacitado, ya que esta labor de identificar, esta tarea de identificar organismos, a muchas personas les puede parecer sencillo. Incluso yo siempre utilizo una expresión de que muchas personas piensan que identificar un animal es comparar entre fotografías, en comparar como si fueran barajitas de béisbol, tengo esta, no tengo esta es así, esta no es así. No, y eso es mucho más complejo de lo que muchas personas piensan,
algo que hay que estudiar y lamentablemente cada día hay menos personas que están dedicadas a esta área del conocimiento en nuestro país. Ya para terminar, quisiera dejarle unas palabras finales o unas recomendaciones finales sobre cómo manejar esta situación. Lo primero es, y es básico y es prácticamente que una regla de oro es: lo que no conozcas, no lo toques. Era algo que muchos de nosotros aprendimos de nuestros padres o de personas con mayor experiencia que nosotros cuando éramos jóvenes, y esto es necesario seguir haciéndolo. Ya saben, lo que uno tiene dudas, lo que uno no conoce, no lo debe tocar. Inclusive, es una recomendación general, no tocar animales. Si los toca, lavarse muy bien las manos, porque uno nunca sabe, incluyendo perritos o gaticos, sobre todo si son de la calle, si pueden tener algún tipo de enfermedad y esta enfermedad ser pasada a nosotros por estarlos manipulando. Lo otro muy importante es que si uno tiene un accidente y este accidente con estos animales le hacen pensar a uno que está ante un posible desarrollo de un cuadro de reacción alérgica severo, debe ir al médico. Y esto es fundamental en el caso de menores de edad o personas mayores o personas con patologías previas. Ir a un médico, no se automediquen. Los médicos son personas que están entrenadas para atender este tipo de situaciones y son los responsables de guiarnos a nosotros de qué hacer. Ya saben, no se automediquen, vayan a un médico. Otro aspecto sumamente importante es identificar el organismo de manera correcta. El organismo que causó el problema debe ser identificado correctamente, y para esto debe ser llevado o enviado a un experto, a una institución donde hayan expertos que puedan realizar este tipo de análisis. No se confíen en un amigo que sabe de animalitos, o no se confíen en las redes sociales, o no se confíen en una aplicación de estas que están en los teléfonos, en muchos teléfonos, para identificar animales peligrosos, porque muchos de ellos no están hechos con faunas locales, y muchos de ellos simplemente no le van a dar la respuesta. En conclusión es: vayan a un experto, consulten a un experto. Y por último, que es muy importante, es que aprendamos a convivir con la naturaleza. Recordar que nosotros, los humanos, somos simplemente una especie más dentro de un mundo maravilloso, un mundo súper diverso que conforma esa diversidad biológica que nos rodea a nosotros, que por cierto está en las ciudades, que hay que proteger, que hay que conservar. Buenas noches y muchas gracias por su asistencia.